Perdón por la demora. Había gente acá, pero bueno, ya me han dicho que no vamos a tener ese problema todo el semestre, entonces todo debería funcionar bien el resto del semestre. No deberíamos empezar tan tarde. Igual, de todas formas, yo no empiezo tan en punto, porque normalmente la gente se demora un poquito en llegar. Normalmente a los 10 minutos y ya, empezamos. Bueno, entonces, creo que hay alguna gente que no ha venido hoy, me ha escrito y todo, pero no pasa nada. Venir a clase ya en este punto ya deberían saber que no es obligatorio, no voy a estar detrás de ustedes, ya están grandes. Eh, bueno, vamos a hablar sobre lo típico de cualquier primera clase, es la logística. ¿Qué espero yo de esta clase? La dicté a esta clase el primer semestre del año pasado y me di cuenta de algunos errores ahí míos. Entonces reorganicé la clase de otra forma. Entonces, obviamente acá está mi nombre, mi mail, para si me quieren escribir. Bueno, me van a escribir a lo largo del semestre, espero. Si me quieren ir por consulta, típicamente escríbanme y nos reunimos. No tengo un horario así, hay un horario, pero no es que yo esté así como a ver quién viene. O sea, entonces escríbanme, yo lo agendo y listo, no pasa nada. O si algún día están en crisis con alguna cosa de la clase, pasan por mi oficina y lo charlamos. No pasa nada, a menos que yo esté ocupado con alguna cosa. Entonces pueden pasar, no hay lío. Las clases de 6 a 8, lunes y miércoles, acá, obviamente. Y en el 2. El 2 es allá el de ingeniería, 202. Ahora, hubo justo una persona que me ha escrito. Yo le mandé a todo, no todo el mundo, pero sino a la mayoría de los que tengo en la lista que puedo descargar yo del sistema. Les mandé una invitación básicamente de Outlook en donde está un enlace de Teams. Ese no lo vamos a usar en general a menos que pase alguna cosa extraordinaria. Que yo me enferme, que esté de viaje, pero en general las clases son presenciales, les toca venir. Sí, lo que yo tengo por práctica, digamos, desde la pandemia, es grabar las clases. Eso sí, las clases se están grabando. O sea, todo lo que estoy hablando y todo lo que se está viendo acá está grabado. Entonces, tranquilícense, síganme, me escuchan y después pueden repasar lo que el contenido de la clase. No hay lío, ¿ok? Me preguntan y demás. Es como para que la dinámica sea un poco más rápida. Pero eso no los exentúa de venir. Vengan, o sea, aprovechen que esto es físico. La pandemia demostró que de todas formas uno puede hacer las cosas remotas, pero los resultados no son los mejores. Mejor venir. Esa gimnasia es buena. Entonces, va a haber clases semanales. Toda la semana vamos a tener clases presenciales acá que se van a grabar, que ustedes van a poder repasar y demás. Entonces, evaluación. Ahí es donde sí cambia un poquito para cada tipo de estudiante. Para los estudiantes de pregrado, ya he pensado, directamente exámenes clásicos. Chao. Les había puesto un trabajo de investigación el semestre pasado, eso fue un desastre. Pues no tienen la disciplina. Entonces eso es lo que les falta todavía a los de pregrado. Los de maestría y doctorado les toca. Entonces, por eso va a ser diferente el tipo de evaluación. Entonces, a los de pregrado van a tener 3 exámenes. Yo les voy a decir en qué fechas. En cambio, los de maestría y doctorado sí tienen que hacer un trabajo de investigación. Por la sencilla razón que la gente de maestría y doctorado sí o sí tienen que hacer trabajo de investigación, les guste o no les guste. A los de pregrado, en cambio, es opcional, entonces yo dije no. Entonces a los de pregrado les voy a poner sí o sí exámenes clásicos y lo que voy a hacer entretenido, los trabajos de investigación que vayan desarrollando la gente de maestría y doctorado van a ser parte de la evaluación de la gente de pregrado. O sea, entonces yo les voy a preguntar sobre qué están haciendo la gente de maestría. Y obviamente, si hay alguien de doctorado, no veo a nadie, pero al de doctorado se les pido además que lo escriban en inglés y además lo presenten en inglés. Eso también va a ser divertido si hay que alguien de doctorado se anima a tomar la clase. Entonces va a ser sencillo, van a ver 3 exámenes, primero, segundo y tercer examen, o sea, básicamente los 2 parciales y el final. Cada uno tiene una ponderación de 1/3. Para los de pregrado, los de maestría tienen que desarrollar su trabajo de investigación. En el plan de trabajo están cada una de las entregas. Tienen varias entregas a lo largo del semestre. Eso es otro error que yo había cometido, que eran pocas entregas. No, yo me doy cuenta que tampoco tienen la disciplina. Entonces, la mejor forma de darles disciplina es hacer que todo el tiempo estén entregando cosas. Si no, no entregan nada y se duermen. Uno va aprendiendo ya, de la dinámica. Entonces, la nota yo califico todo de 0 a 100, me parece más fácil. Eso de 0 a 5 me parece un enredo.
Siempre me pareció un enredo. Corretico todo de 0 a 100 y directamente lo paso a 0 a 5. Es más fácil. Me parece que en todos lados deberían ponerlo 0 a 100, pero bueno, eso es otro debate. Entonces todo lo van a ver corregido de 0 a 100 y lo mínimo que se tienen que sacar obviamente es 60 puntos, porque eso pasa a ser 3. No es difícil la conversión. Para la gente, obviamente, esto aplica a todos, pero especialmente aplica a la gente de maestría y doctorado, porque la gente de pregrado no voy a obligarlos a que desarrollen un trabajo de investigación, a menos que quieran, pero no va a ser parte de la clase. Pero la gente de maestría y doctorado, yo asumo que ustedes sí saben manejar algún paquete estadístico. O sea, yo no voy a poner en esta clase a explicarles Stata o Python o R. Yo asumo que ya lo saben manejar o que lo están aprendiendo a manejar en otra clase, porque va a ser indispensable para desarrollar su trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces yo asumo que lo saben manejar. Stata lo pueden conseguir, la Javeriana tiene licencias para todos los estudiantes, y Python y R se puede conseguir gratis. Entonces no es excusa decir, ay, que no lo conseguí. Es fácil, o sea, clican y lo consiguen, o sea. Entonces, ¿hay que ponerse a aprender? Sí, hay que ponerse a aprender. ¿Con qué los puedo ayudar yo? Yo los puedo ayudar con Stata, un poco en mi oficina, pero en la clase no lo vamos a hacer. ¿Ok? En la clase no lo vamos a hacer. Sí, vamos a ver papers, eso sí. De hecho, ahora estoy pensando en agregar más papers a la clase, pero no quiero que se vuelva esto una clase de puro paper, quiero que sea una clase más variada, todo un poco. ¿Ok? Yo he armado esta clase como una ensalada exótica. Espero que les parezca interesante, eso sí, no sé. Porque, por ejemplo, se van a dar cuenta, ya habiendo dicho eso, que cubro una serie de libros raros. Por ejemplo, este manualcito, 2024, un manualcito que lo uso para la introducción a la clase, nada más. Es muy básico ese libro. Después utilizo otro libro, este sí es un libro de texto, que sí lo uso un poco para que me dé más estructura, pero después uso cosas muy raras, como este libro, que es de la OIT, eso es rarísimo, hacer eso, pero me parece que es porque los libros de texto, de hecho yo tengo el proyecto de tratar de armar un libro de texto propio, porque los libros de texto están muy pensados para Estados Unidos, y muchas cosas de las que dicen están bien, pero hay un montón de cosas que no se aplican a los países en desarrollo. Estos otros libros sí. Por ejemplo, la economía de los mercados imperfectos y demás, eso está bueno. O el tema de los mercados informales en Latinoamérica. Se ha armado toda una sección solamente sobre eso, informalidad en Latinoamérica. Y estas son otras cosas que son complementarias. O sea, Ehrenberg y Hallock, por ejemplo, tengo ganas de sacar alguna cosa del famoso libro de Borjas, pero también Borjas está bueno, pero me parece que hay que meterle carne de países en desarrollo. Entonces, esa fusión es mucho trabajo, bastante trabajo. Bueno, entonces tiene ese trabajo. Entonces, ustedes van a ser mi conejillo de indias para ver si me funciona o no me funciona ese tipo de temas. Hay más material todavía, cosas de la OCDE, este es otro paper, este es de Rodrik. O sea, hay un montón de cosas. Este también lo vamos a ver al último de la clase del Banco de la República. Y en general, casi todo lo que trato de buscar quiero que sea de los últimos 10 años. No me gusta eso de estar discutiendo cosas de hace 30, 40 años, me parece más aburrido. Entonces, este es más o menos el temario, más o menos. Está el plan de trabajo, estas son las fechas. Acá están las entregas del trabajo de investigación. Esto aplica a la gente de maestría y doctorado. ¿Ok? Entonces, van a tener tanto entregas escritas como entregas orales, escritas y orales, escritas y orales, escritas y orales. Eso tiene que ver con, porque ahora creen que ustedes son más astutos que uno sí usa ya, obvio, pero con el oral me doy cuenta si están usando la IA de forma inteligente o no, ¿ok? Entonces es el chiste, ver si están entendiendo qué están haciendo. Y obviamente es también para pegarles. Parte de investigar es que a uno le peguen, ¿ok? Hay que acostumbrarse a eso, ¿ok? ¿Ustedes creen que es puro tirarse rosas? Si no, vayan a cualquier seminario de investigación y se dan cuenta que es bastante pesado. Entonces van a tener muchas entregas. Cada una, ahí está la ponderación, cuánto pesa en su nota final la gente de maestría y doctorado. ¿Ok? Y después, ahí están en naranja, están los parciales y el examen final. Eso corresponde a la gente de pregrado. Entonces, la gente de pregrado, yo les voy a preguntar, por ejemplo, a la gente que está en el primer parcial, por ejemplo, les voy a preguntar sobre la primera y segunda entrega de lo que están haciendo los de maestría y doctorado. Y sucesivamente, para el segundo parcial les voy a preguntar sobre la tercera y cuarta entrega.
¿Por qué? Porque van a tener que estar presentando oral la gente de maestría. Entonces, más vale que vengan, porque esas clases yo no las voy a grabar. ¿Ok? Entonces, si ustedes no vienen, ustedes se lo perdieron. Y si yo les pregunto después en su examen, voy a decir, uy, pero yo no sé de eso. Ah, les toca venir. Si ustedes no vienen, no saben qué es lo que están haciendo sus compañeros, así sean de maestría o doctorado, y les va a ir mal en el examen. ¿Ok? Y obviamente hacia el final ya va a estar el trabajo, esta es la idea es que ya en este punto el trabajo ya esté completo y también les voy a preguntar en el examen final sobre los otros trabajos. A qué llegaron, qué conclusiones tienen, qué problemas tuvieron, o sea, lo que a mí se me ocurre ese día para el examen final. Entonces, obviamente, para los de pregrado, eso van a ser sus exámenes finales y para la gente de maestría y doctorado es su trabajo de investigación. ¿Ok? ¿Dónde vamos a tener todo el material para la clase? Lo vamos a tener Teams, o sea, ese Brightspace, honestamente feo, a mí no me gusta. Entonces yo me voy por Teams, más amigable, es más sencillo, todo el mundo lo entiende. Entonces yo subo todo ahí. Acá, de hecho, acá está el programa, el que acabamos de ver. Enlace a clase, como les digo, todas las clases las estoy grabando. Estas clases van a estar subidas a YouTube. Ahí voy a ir subiendo los enlaces a YouTube para que puedan repasar. ¿Ok? La única clase que de nuevo no voy a grabar va a ser la de las presentaciones. Nada más. El resto se graba. El resto sí se graba. He agregado a todos los que me aparecían en la lista que yo tengo. Pero obviamente, si alguien no tiene a hoy acceso, me escribe un mail. Eso es fácil. Me escribe un mail y yo simplemente los agrego. Eso es fácil. Y acceden por medio de Teams. Obviamente tienen el mail, me pueden contactar a mí. Ahora, si me quieren escribir por chat, hay gente que prefiere el chat de Teams. Yo también respondo el chat de Teams. A mí me da igual. O sea, lo importante es comunicarse, más independientemente del medio. Entonces, eso como para que tengan idea más o menos cuál va a ser el programa para la clase. ¿Ok? Creo que acá se acaba todo. Antes de entrar en materia, dudas, preguntas, consultas antes de que empecemos. Sí. Así como en econometría, ¿son muy teóricos o más aplicados? Miti. O sea, les voy a preguntar alguna cosa teórica, o les voy a preguntar algo práctico diciéndole, suponga que tiene tal escenario, resuelva con las herramientas de la clase. Entonces, algún caso, o sea, o verdadero, falso, incierto, justifique también como en econometría. Entonces, bueno, pero use la herramienta de la clase, no es lo que a mí se me ocurre, digamos, sino con lo que estamos viendo. ¿Ok? No, si esto no es econometría. No, de econometría no. O sea, sí vamos a ver cosas de econometría, pero no es data. O sea, vamos a ver ya papers donde yo asumo que ya vieron econometría como para que más o menos vean para qué sirve, ¿ok? Pero no les voy a tomar... De última, si les puedo preguntar alguna cosa de algún paper, sí, eso sí puede ser. Digamos, que le diga, vimos en la clase tal paper, sí. En ese paper, ¿qué es lo que obtienen los autores? Eso sí puede ser, ¿ok? Pero comandos de stata y eso no. Ni, qué sé yo, ni en mínimos cuadrados, variables instrumentales. Yo sí aplicaciones, pero no les va a preguntar teoría de econometría. O sea, le va a preguntar algún resultado. O sea, eso sí puede ser. ¿Okay? ¿Qué obtiene tal autor en su estudio? Sí, eso puede ser. Sí. ¿Más preguntas? Igual a medida que vayamos avanzando, yo le voy a ir diciendo más o menos que puede ir en el examen, pero pueden preguntar también. O sea, no pasa nada. Otra pregunta. ¿Dudas? ¿Todo bien? Listo. Bien, entonces empecemos. Empecemos con, obviamente, introducción a economía laboral. Listo. Entonces, lo primero que, bueno, hay muchas formas de ver esto, pero vamos a empezar con lo clásico y poco a poco vamos a ir complicando la discusión. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte, yo lo tengo pensado más como un brochazo sobre más o menos en qué vamos a ir profundizando a lo largo de la clase. Eso es más o menos a lo que le apunto con esta introducción. Entonces, vamos a pensar en el tema de los mercados laborales. Así es como, por eso a ustedes, desde Introducción a Economía, se les da lo que son mercados. La única diferencia acá es que
en vez de hablar de cualquier mercado, de cualquier bien, vamos a hablar del mercado específicamente del trabajo. ¿Okay? La clase se llama economía laboral, entonces vamos a hablar del mercado de trabajo. ¿Okay? Entonces, vamos a pensar que hay un conjunto de instituciones que permiten la compra y venta básicamente de servicios laborales. Entonces, ese va a ser el mercado que vamos a estar estudiando a lo largo de todo el semestre. Entonces, vamos a tener un montón de gente que está vendiendo su trabajo, trabajadores, ya sea gente que está trabajando o que está buscando trabajo. Se supone que lo usan para cubrir sus gastos y los de su familia, típicamente. Y vamos a suponer por ahora, después vamos a ir complicando un poco la discusión, vamos a suponer que tenemos solamente empleadores del otro lado. Entonces, hay una gente que quiere trabajar o que ya está trabajando, y hay gente que necesita trabajadores que son los empleadores. ¿Okay? Un empleador o varios empleadores que necesitan ese trabajo de esas personas. Y lo que quieren hacer es comprar esos servicios laborales para producir bienes y servicios. ¿Okay? Bienes y servicios que los quiere producir el empleador para generar ganancias en una empresa. ¿Okay? Es el modelo más clásico. ¿Okay? Y después lo vamos a ir complicando. ¿Okay? Vamos a ir complicando esta discusión. Hay un producto, obviamente, de mercado, ¿okay? Que se produce gracias, o sea, hay un producto de este mercado laboral que es lo que le da derecho a utilizar la capacidad productiva de las personas. O sea, básicamente, pagándole este empleador a esta persona, tiene derecho a decirle, usted tiene que hacer este trabajo. Esa es la esencia, digamos, de un mercado laboral. Obviamente, ¿qué hace diferente al mercado de trabajo? ¿Por qué a la gente le gusta tanto hablar del mercado de trabajo en vez de hablar de un mercado X? ¿Okay? Porque básicamente el producto que se transa no puede separarse de quienes trabajan. ¿Okay? O sea, básicamente, típicamente, las personas que están en esa interacción, empleado y empleador, se tienen que conocer, o sea, se tienen que ver cara a cara, más o menos, o sea, más ya que es una empresa multinacional y demás, más o menos se tienen que conocer, o sea, no es como un ítem X que lo puedo mandar a cualquier lugar del planeta y no se conoce nadie, o sea, yo no sé quién produjo esta cosita, no la conozco, digamos, a la persona. En cambio, empleador y empleador en general sí se conocen, eso lo hace muy diferente. Entonces se conocen mutuamente. Y además es muy importante porque es a través del cual la gran mayoría de la población adquiere sus ingresos. O sea, uno de los activos más importantes que tiene la gente es su trabajo. ¿Okay? Es su trabajo. De hecho, eso es algo que probablemente hay un grupo de gente muy particular que no necesita trabajar. El resto sí. ¿Okay? De hecho, es interesante que hay una definición buena, porque a mí me gusta todo eso de pobreza, desigualdad y demás. Está bueno lo que es la gente, o sea, una buena definición de gente que es rica. Gente que es rica, para que realmente sea definido como rico, es gente que no necesita trabajar para vivir. O sea, que básicamente podría no trabajar toda su vida y vivir normal. Eso es alguien rico. Alguien que no necesita trabajar. ¿Okay? Eso, obviamente, bajo esa definición, hay muy poca gente que sea realmente rica. Casi todos nosotros, el resto, también necesita trabajar. O sea, no tenemos tantos activos como para no trabajar. Su funcionamiento determina el de la economía. ¿Okay? Porque obviamente, como la gran mayoría obtiene ingresos por medio de su trabajo, entonces, cómo funciona el mercado laboral muchas veces determina cómo funciona la economía y viceversa. Según cómo funciona la economía, es que eso tiene consecuencias en el mercado laboral. O sea, es básicamente como uno de los mercados que a la gente más les importa. Entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, que en las noticias siempre está, y de hecho ahora que estamos en campaña política, justo año electoral, todo el mundo va a estar hablando de desempleo, informalidad, salario, del salario mínimo, bueno, de eso también vamos a hablar mucho. Entonces, fíjense, en el debate público siempre está, ¿por qué? Porque preocupa a mucha gente. ¿Okay? Y hay otros problemas, como les decía recién, pobreza y desigualdad, que están muy conectados. ¿Okay? De hecho, ese fue mi anzuelo para meterme en esto. Porque básicamente, si ustedes tienen un mercado laboral sano, o sea, que funcione bien, en general estos problemas son mucho menores. Por aquí lograr que el mercado laboral funcione bien. El santo grial es cómo uno logra que el mercado laboral funcione bien. Bueno, eso es bien complejo. De eso se trata toda la disciplina. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la oferta de trabajo.
Vamos a suponer que una persona tiene múltiples opciones para usar su tiempo. ¿Ok? Entre esas está el trabajo, pero puede usarla, por ejemplo, estudiar, cuidar a la familia, descansar, cocinar, hacer ejercicio. O sea, el tiempo de uno, y de hecho por eso hay muchas encuestas hoy en día interesantes que se dedican exclusivamente a preguntarle a la gente cómo usa su tiempo. ¿Okay? Eso es súper interesante. Bueno, entre tantas cosas que la gente puede usar su tiempo, está el trabajo. ¿Okay? Está el trabajo. Entonces, el trabajo es solamente una de las opciones a la cual la gente puede destinar su tiempo. Para elegir trabajar, la persona debe renunciar a todas las otras actividades. Entonces, eso lo vamos a modelar más adelante matemáticamente. ¿Okay? Vamos a suponer que la gente tiene trabajo versus no trabajar. ¿Okay? Entonces, tiene esas dos opciones para que sea fácil de estudiar. ¿Okay? Entonces, la idea es que la gente trabaja específicamente porque quiere obtener un ingreso laboral. Sí, eso es sobresimplificado, sí, pero no importa, después lo vamos a ir complicando. Pero por ahora vamos a suponer que la gente solamente trabaja porque quiere obtener un ingreso. Punto. ¿Ok? Punto. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder pagar por las otras actividades que se quiere hacer. La idea es que la persona necesita esos ingresos para financiar sus otras actividades, sus otros tiempos. Obviamente, la idea, intuición que siempre va surgiendo poco a poco es va diciendo, bueno, pero podría pasar, claramente, que lo que ofrezca el mercado laboral sea muy bajo, entonces la persona decida no trabajar. Sí, también puede pasar eso. La persona elija no trabajar porque la remuneración es muy baja, muy, muy baja. Entonces, ahí es donde aparecen conceptos como el salario de reserva. Son todos conceptos que, de nuevo, vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Entonces, la idea es que hay algún valor subjetivo que la persona le asigna a su tiempo. Y si el valor que le están ofreciendo a la persona como salario es por debajo de ese salario de reserva, entonces no trabaja. Eso puede ser afectado, por ejemplo, por la edad. Entonces hay gente, por ejemplo, la gente joven en general, dice, no, si yo entro ya al mercado laboral, mi ingreso es muy bajo, ¿ok? Entonces elijo no trabajar y destinar mi tiempo a otras cosas, como por ejemplo educarse, ¿ok? ¿Para qué? Con la idea, eso lo vamos a estudiar más adelante, de obtener un ingreso mucho más alto más adelante, ¿ok? Entonces por eso la famosa inversión en educación, ¿ok? Y viceversa también cuando la edad es muy alta. En algún momento las personas, cuando ya tienen 70, 80 años, ya dicen, no, ya estoy muy agotado, el trabajo es muy pesado, prefiero retirarme. ¿Okay? Entonces eso es ya la pensión. Entonces están las dos puntas, la gente que está educando joven y la gente que está muy grande pensionándose. Cambio, la gente que está en el núcleo, ¿okay? Es la gente que sí está predispuesta a trabajar porque los ingresos son suficientemente altos y típicamente los salarios que se le ofrecen están por arriba de su salario reserva. Obviamente está el ingreso no laboral, lo que decía recién, si la persona tiene acceso a muchos recursos no laborales, bueno, es racional no trabajar, porque dice, ¿para qué voy a ir, me voy a levantar y voy a salir a trabajar si en realidad yo tengo suficientes ingresos que me entran, no tengo ninguna necesidad de ponerme a trabajar? Entonces también lo afecta. También puede ser un tema de preferencias, eso sí es cierto. Hay gente que tiene más preferencia por el trabajo que otra, ¿ok? Hay gente que es más industriosa, con empuje en la vida. Entonces es más gente que le gusta trabajar y hay gente que le gusta no trabajar tanto. Entonces también hay un tema de preferencias. ¿Okay? La idea es que la persona decide trabajar, obviamente, si el ingreso que le ofrecen en el mercado laboral es superior a ese salario de reserva. Entonces hay una oferta de trabajadores en el mercado según esos salarios que se ofrezcan al mercado. Y obviamente hay una población por fuera del mercado laboral que básicamente eligen no trabajar porque dicen, no, o sea, no me ofrecen lo suficiente, por lo menos en un diseño muy simplificado como este. Entonces, lo que vamos a estar estudiando es la función de la oferta de trabajo. Entonces, vamos a modelar el comportamiento de todos estos individuos, como siempre se hace en economía, como ya deberían estar acostumbrados, con una función, que básicamente es una relación entre la cantidad de personas que ofrecen su servicio en el mercado laboral y los niveles de salario en ese mercado. A cualquier nivel de salario que se ofrezca en el mercado, se supone que las personas encuentran en el que tienen un salario de reserva menor. Entonces la idea es que hay más, esta es la oferta, esta es la cantidad de gente que decide entrar al mercado de trabajo y este es el salario. La idea es que si los salarios son muy bajos, poca gente decide meterse en el mercado laboral. En cambio, a medida que los salarios van siendo más altos, cada vez más gente empieza a
introducir porque básicamente está pagando muy bien entrar a trabajar. Muy sencillo. Entonces esa es la oferta de trabajo y como toda función, vamos a suponer que una línea, pero podría tener cualquier forma, vamos a suponer que depende del salario, pero depende de estas otras cosas que había mencionado yo, entre miles de otras. Del salario, de los ingresos no laborales, de las preferencias, etc. Y uno podría poner un montón de variables ahí. Que yo, por ejemplo, y obviamente cuando se incrementa el salario ofrecido, más personas empiezan a trabajar. Muy sencillo. Lo que ustedes ya deberían haber visto en las clases de micro, desplazamientos a lo largo de la función de oferta y desplazamientos de toda la oferta. ¿Okay? Es por eso que hay una relación positiva entre los niveles salariales y las personas que ofrecen trabajo. ¿Hay otros factores? Claro que hay otros factores. Eso, por ejemplo, es parte de un examen. Suponga que se afecta tal factor. Bueno, ¿qué efecto eso tiene sobre la oferta laboral? ¿La disminuye, la aumenta? ¿Qué le hace? ¿Okay? Ejemplo, ingresos no laborales, lo que acabo de decir. O subsidios al desempleo, que es un tipo de ingreso no laboral. O programas de guardería y jardines públicos. Eso, por ejemplo, aplica en todo eso que hace de economía de género. Las mujeres típicamente la carga de las tareas del hogar a veces son muy altas. Entonces eso actúa como una especie de subsidio que les permite entrar al mercado laboral, porque lo que básicamente le permite es dejar a los niños en algún lugar y puede dedicar tiempo a trabajar. O las becas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una persona joven que quiere educarse, si no tiene acceso a una beca, dice no, o sea, no tengo acceso a una beca, entonces me tengo que ponerme a trabajar. En cambio, si sí se le ofrece una beca, dice no, ahora prefiero dedicarme 100% a estudiar porque tengo una beca, que me da una mano, entonces no necesito. Entonces también tiene que ver eso, ¿no? Los programas gubernamentales le apuntan a ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos posibilidades como toda oferta, ¿no? A decir que esto es súper exótico. Entonces tenemos dos posibilidades de todas estas cosas. Hay cosas que pueden hacer aumentar la oferta, hay cosas que la pueden disminuir la oferta. Hay que argumentar para qué lado se va a mover la oferta de trabajo. Entonces, por dar un ejemplo, uno puede asumir que, por ejemplo, especialmente para las mujeres, si hay un programa de guarderías y demás, tienen muchas más posibilidades de trabajar gracias a eso. ¿Ok? O uno puede suponer los ingresos no laborales. Si el gobierno es súper generoso, como suponiendo un subsidio al desempleo súper generoso, bueno, la gente, que son los miedos con los subsidios al desempleo, la gente puede decidir dejar de trabajar, o sea, se restringe la oferta laboral, porque básicamente la gente dice, no, con los subsidios que me dan, puedo estar bien, digamos, no necesito buscar trabajo. Entonces hay que argumentar ese tipo de cosas y pensar cuáles son, o puede ser un tema de preferencias. Por ejemplo, hay un miedo latente hoy en día en China de que la gente empieza a preferir, porque los chinos sí que son casi que robots. Hay una muy buen documental que se llama American Factory, súper interesante en Netflix, que ganó varios premios. Y es interesante porque muestran el trabajador norteamericano versus el trabajador chino. Es súper interesante porque los chinos casi que son es como un ejército de gente que está trabajando, o sea, y los tipos no paran. En cambio, el americano tiene más presente el tema de la balance trabajo-vida personal. Entonces, gente que dice, no, yo a tal hora dejo de trabajar, o sea, entonces es súper interesante, pero sí hay un miedo hoy en día en China de que la gente empieza a preferir más el ocio, ¿ok? Porque la gente ya tiene buenos ingresos en China, a comparación de otras épocas, entonces puede ser que los chinos ya digan, no, ya no queremos trabajar tanto como antes, o sea, las nuevas generaciones en una de esas ya no quieren trabajar tanto como sus papás o sus abuelos, puede ser. Entonces uno lo puede interpretar eso como una restricción en la oferta de trabajo. Después vamos a suponer, obviamente, la demanda de trabajo. Entonces tenemos la gente que ofrece su trabajo, gente que demanda trabajo. ¿Okay? Demanda de trabajo del lado de los empleadores. Empleadores que están buscando trabajadores. Desde ese punto de vista se ve la demanda de trabajo. Entonces los empleadores quieren contratar trabajo para producir bienes y servicios. Esa es la idea. ¿Okay? O sea, los empleadores no quieren así como, no son una ONG que quiere trabajadores por tener trabajadores. Quieren por producir algo, ¿ok? Entonces, por eso se dice típicamente, que especialmente cuando se ve como un empleador, que la demanda de trabajo es lo que se dice una demanda derivada, ¿ok? Una demanda derivada.
Eso es una demanda derivada de la producción de bienes y servicios. ¿Okay? Entonces ahí ya empezamos con equilibrios parciales, que es micro, con equilibrios generales, que es macro. ¿Okay? Entonces, si los mercados de bienes y servicios están funcionando mal, es muy probable que los mercados laborales también estén funcionando mal. Porque si no hay mercado para producir bienes y servicios, es muy probable que no haya nadie siendo empleado en nada, porque si no se produce nada, y viceversa. Si el mercado de bienes y servicios está súper potente, hay más demanda de gente para que produzca esos bienes y servicios. Hay que pensar ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que los empleadores quieren contratar personas, con esas personas se producen más cosas, ¿ok? Típicamente, y vamos a hablar mucho de este concepto de productividad, ¿ok? De productividad. La productividad es básicamente qué producen esos trabajadores con su trabajo. Eso es, en pocas palabras, la productividad. Y en base a esa productividad, se llevan mercados de esos bienes y servicios a un mercado y se venden, ¿ok? Para darle ingresos al empleador. O sea, el empleador no contrata entonces para obtener ganancia. Esa es la idea. Porque tiene una empresa y para producir bienes y servicios necesita a esos trabajadores. Por eso es demanda derivada. Si él no vende nada, no se contrata nada. Si él quiere vender un montón, necesita contratar un montón de gente. Es tan sencillo como eso. Obviamente, ¿cuánto se contrata exactamente entonces? Vamos a ver puras intuiciones en este punto. Después le vamos a meter matemáticas. O sea, la idea es que siempre se va a contratar un trabajador mientras le proporcione, le dé más ingresos al empleador que costos. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Si el empleador ya le viene dado el trabajo, vamos a hablar también de eso, suponiendo que al empleador no tenga control sobre el salario, por ejemplo, él sabe, por ejemplo, que tiene que pagarle, no sé, 10.000 o 50.000 pesos la hora, una cosa así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas horas va a contratar? Suponiendo que él no cambia las horas que va a pagar por hora. ¿Okay? Así de simple. Entonces la idea, eso es lo que se llama un comprador pequeño. O sea, él básicamente es una microempresa. Ustedes pueden suponer que es una microempresa y más o menos todos compiten tanto por los trabajadores que más o menos hay un salario que viene dado. Punto. Entonces el costo de cada trabajador adicional es igual a su salario. Fácil. El salario W, de wage. ¿Okay? Y la idea es que hay una productividad, típicamente marginal, siempre es la idea de la idea marginal, ya lo deberían saber manejar bien. Entonces, cada trabajador le produce una extra cantidad de unidades al empleador. ¿Okay? Entonces, esa extra cantidad de unidades que produce por esa hora extra o por ese trabajador adicional, entonces es el producto marginal del trabajador. Por eso lo está contratando. ¿Okay? Al trabajador, para que produzca más. Si no, no lo contrataría. ¿Okay? Suponiendo que el empleador también es un vendedor pequeño en el mercado de producto, entonces también le viene dado el precio del producto. Esto para que esté todo fácil, después lo vamos a ir complicando. Entonces también el precio del producto le viene dado. Eso también lo tienen que haber estudiado en micro. ¿Okay? En competencia perfecta, el precio del producto le viene dado, ¿okay? al empleador, a la firma. ¿Okay? Entonces la idea es que ese ingreso adicional por el trabajador que contrata es el producto del producto adicional que está produciendo el trabajador por el precio del producto. Eso se llama valor del producto marginal. Valor del producto marginal. La multiplicación del precio del producto por el producto marginal. Entonces el valor del producto marginal es esta multiplicación. Una ecuación muy simple, pero va a ser súper importante. Entonces, lo que hace el empleador va a contratar trabajadores hasta este punto. Hasta que el valor del producto marginal sea igual al salario. ¿Por qué? Porque la idea es que ahí es donde está en el óptimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si contratase menos, podría contratar más gente y bajar la productividad marginal y llegar hasta acá. Si contrataría más, ese trabajador ya le está dando pérdidas. Porque el valor del producto marginal, o sea, el ingreso adicional que le está dando es menor al costo. Entonces está obteniendo pérdidas contratando ahí. Entonces, si está antes de esto, puede obtener mayores ganancias. Si se pasa de esto, ya está obteniendo pérdidas. Entonces, este es el punto óptimo. ¿Okay? Para cualquier firma en la teoría, ¿no? Vamos a ir complicando esta teoría. Pero podemos ver un par de elementos que son interesantes ya incluso desde estas ecuaciones simples.
¿Por qué la gente está tan obsesionada con eso de la productividad? No tiene que ver con este muchachito que está aquí, ¿ok? Con la productividad. Nos volvemos, digamos, un segundo de las otras dos cosas. Pero ¿cuál es el chiste? Que si la productividad, por ejemplo, de la gente, hay un montón de cosas que aumentan la productividad de la gente, pero si la productividad se logra subir, entonces esto sube y sube el salario, ¿ok? Esa es la idea. Porque se puede hacer subir el salario de la gente, las condiciones de vida. O uno puede pensar en el mercado del producto. Si el producto se vuelve más caro en el sentido de que vale más en términos reales, no con inflación, estamos suponiendo que acá no hay inflación, sino que el precio vale, que el producto vale más, ¿okay? Que es más demandado, por ejemplo. Entonces, obviamente eso también se traduce en que esto sube, entonces también sube esto, ¿ok? Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que ir pensando. O sea, esos tres elementos no son casuales, ¿ok? Tienen mucho que ver con cómo piensa un economista. El economista está pensando en todas esas cosas al mismo tiempo. Eso es lo que determina la demanda de trabajo por parte del empleador. Es igualdad. ¿Okay? Entonces, lo que se hace, se supone que esta productividad marginal es decreciente, o sea que la productividad que carga el trabajador es cada vez más pequeña. Si el producto marginal es decreciente y el precio del producto es constante, entonces eso hace que el valor del producto marginal sea decreciente. ¿Eso qué significa? Que como el valor del producto marginal es decreciente, entonces la demanda de trabajo tiene pendientes abajo. ¿Ok? Y eso establece la función de demanda del empleador, que es la relación entre los salarios y las cantidades de trabajo que decide contratar. Entonces, ahí tengo la función de demanda en el mercado, que es puesto por parte de un empleador. Si yo sumo todo lo que todos los empleadores quieren contratar, entonces eso me da la demanda del trabajo. ¿Ok? Ahora tengo justo ahí hacer gráfico. Por si. Pues ya lo voy a hacer el gráfico en 2 minutos. Pero tenemos una función de demanda de trabajo que depende de, obviamente, también además de los salarios, depende del precio del capital. Vamos a hablar muchas veces del precio del capital, de la tecnología, que eso tiene que ver con la función de producción, eso también lo tienen que haber visto en micro. ¿Habían visto que micro ustedes decían, ay, qué cosa aburrida, no quiero verlo más? Bueno, acá está de nuevo. O sea, no era que lo estaban aprendiendo por deporte, era para este tipo de cosas. ¿Okay? Precio del producto, cantidad del producto. Todas esas cosas son importantes. Entonces, vamos a ver, antes de hacer ese gráfico, tienen que pensarlo. Seguramente en algunas clases lo tienen que haber visto, pero repasar nunca viene de más. Ustedes tienen que haber visto en las clases que le decían a ustedes que tienen, por ejemplo, una firma, vamos a suponer firma 1, no A, firma 1, firma 2, firma 3. Lo que suponemos es que cada firma tiene una determinada demanda de trabajo, L de labor, y hay unos salarios. Entonces, lo que hace esta firma, por ejemplo, esta firma puede ser una cosa súper empinada, esto un poquito más chatita, y esto puede ser una cosa más usual. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para obtener la demanda de mercado? Demanda. Está muy grueso esto, a ver. Voy a poner un poco más acá. Demanda de mercado. ¿Okay? Entonces, lo que hace uno es a cada salario, uno suma acá y suma aquí. La suma de estas dos cositas, ¿okay? Me da la demanda del mercado de trabajo. Y así para cualquier nivel salarial. Entonces acá me da este punto y acá me da este punto y así. En algunas clases lo tienen que haber visto, ¿no? O sea, que usted también viene con oferta de producto. Bueno, esta es demanda, pero también lo pueden hacer con la oferta. Es todo lo que oferte y uno saca la pendiente positiva si es, por ejemplo, oferta de trabajo. Esto es lo mismo. Solamente que es de demanda de trabajo. ¿Okay? Es lo mismo. No es muy complicado. Obviamente, como toda función, ya lo deberían saber manejar bien. Donde me dejé acá. Como le digo, depende de un montón de factores. ¿Okay? Entonces tengo esta función de demanda, tiene pendiente positiva, porque el valor del producto marginal es decreciente, porque la productividad es decreciente. Pero depende de un montón de otras cosas, no solo del salario, que es lo que está acá, sino también del precio del capital, la tecnología que tengo y el mercado de producto.
Porque de nuevo, la demanda de trabajo es una demanda derivada del mercado de bienes y servicios que se produce con ese trabajo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno ve el capital como complemento, por ejemplo, ese es el caso típico, no ahora, hoy en día con la IA todavía está en un debate, quiero agregar una sección de IA en la clase, pero por ejemplo, cuando las computadoras se habían vuelto súper económicas, porque eso es lo que pasó especialmente en los 90, las computadoras se fueron volviendo cada vez más económicas, entonces eso abarató el precio de ese capital que eran las computadoras, y eso aumentó la demanda especialmente por gente calificada, por gente que supiese manejar las computadoras. Y obviamente sustituyó a gente que no la supiera, o sea, disminuyó la demanda de gente que no lo supiera usar, obviamente. Entonces eso es capital como si fuera un complemento. Entonces ustedes siempre tienen que ser complemento del capital. Lo que les vengo diciendo con esta IA, aprendan a usar IA, pero no, que la IA no los reemplace a ustedes, si no están al horno con papas. ¿Okay? Ahí la demanda por ustedes va a bajar. O sea, la IA puede reemplazarlos a ustedes. Entonces tienen que complementar con, para que la demanda por su trabajo aumente, en vez de bajar. ¿Okay? No permitan que la IA los reemplace. Ustedes tienen que complementarse con la IA, no dejarse reemplazar. Porque, por ejemplo, puede ser una tecnología ahorradora de trabajo. Es el miedo. Que básicamente, como esa tecnología aparece en el mercado, eso destruye trabajo. Haya menos gente siendo demandada. Esos siempre son los miedos típicos. Cuando surgen nuevas tecnologías. Tecnologías ahorradoras de trabajo. Y después, obviamente, tenemos el mercado de producto. Si el producto se vuelve más, o sea, tiene más valor, no es un tema de inflacionario, sino que tiene más valor, o se quiere producir más demanda se va a buscar. ¿Okay? Y viceversa. Si el mercado está deprimido, esto es típicamente una recesión, la demanda de trabajo se va a desplomar. ¿Okay? Caso típico, por ejemplo, es la pandemia. La pandemia estaba todo el mundo parado, nadie podía vender, nadie podía comprar, entonces todo se fue al piso. Por eso el desempleo en todos lados se fue al techo, porque nadie estaba produciendo nada. ¿Okay? Entonces, obviamente, hay una interacción entre la oferta y la demanda. En el mercado laboral se supone que ponen en contacto a estos trabajadores y a esta gente que está buscando trabajadores. ¿Okay? Y vamos a suponer, obviamente, un mercado competitivo en este punto. Lo que vamos a ir estudiando, obviamente, a medida que avancemos, es mercados diferentes al competitivo. Recordemos, para repasar, que el mercado competitivo, ¿qué es? Que hay un enorme número de empleadores y trabajadores. ¿Okay? Eso es lo que estamos suponiendo. Porque recuerden que eso es lo que ustedes suponen en el mercado competitivo, que hay muchas firmas, ¿okay? Y muchos compradores. Acá es lo mismo. Solamente que son muchos empleadores y muchos trabajadores. Entonces, ninguno tiene poder. Esa es la idea de un mercado competitivo. ¿Okay? Ninguno tiene poder sobre el otro. ¿Okay? Los trabajadores son exactamente homogéneos, cosa que también es fuerte, pero no importa. A los efectos de la sencillez, estamos bien. Entonces, vamos a suponer que todo el mundo es igual. Y que todos los participantes en el mercado conocen los precios. Todos los participantes del mercado conocen los precios. Los precios del producto, el salario, el precio del capital, todo el mundo sabe todo. O sea, lo que se asume es que no hay lo que se dice asimetrías de información, que quizá en alguna clase de micro la vieron, ¿okay? Cuando alguien tiene un poco más de información que el otro. También que las transacciones no tienen costo, eso también no es tan eso es un supuesto ligero, a mí no me quita el sueño. Pero bueno, entonces esa es la idea. Como toda la vida, desde su primer semestre, oferta y demanda, y hay un equilibrio. ¿Okay? Entonces hay una cantidad, un salario y una cantidad de mercado que se transa en el mercado de cantidad de trabajadores que deciden trabajar ese salario. Sencillito. La idea es que hay fuerzas que hacen que ese equilibrio que se dice sea estable. ¿Qué hace que ese equilibrio sea estable? Básicamente que si el salario está por arriba, hay mucha gente, demasiada gente que quiere trabajar ese salario y poca oferta laboral. Eso genera presiones, lo que se dice, hacia la baja, porque demasiada gente quiere trabajar ese salario y como hay pocas ofertas laborales, ¿okay? Los salarios se van hacia abajo. En cambio, al revés, si los salarios son muy bajos, hay demasiada demanda de trabajo, todos los empleadores quieren contratar a todo el mundo, y viceversa, hay muy pocos trabajadores que quieren trabajar ese salario, entonces hay presiones hacia la suba. Hay presiones hacia la suba.
Entonces la idea es que es un equilibrio que se dice estable, ¿okay? El equilibrio de mercado. Y obviamente ese equilibrio nunca está fijo, o sea, las cosas se mueven de acuerdo a las fuerzas del mercado. Si yo tengo un aumento de la demanda de trabajo, y esta es lo que uno más quiere típicamente, que se demande más trabajo, ¿por qué? Porque cuando la demanda de trabajo se incrementa, los salarios suben y se contrata más gente. ¿Entendés? Bueno, ¿cómo logra eso? Ahí está todo el tema de desarrollo. ¿Okay? ¿Cómo logra uno que haya más demanda de trabajadores todo el tiempo para que la gente gane más y más gente sea contratada? Eso no es sencillo. ¿Okay? Pero es el mejor escenario. ¿Por qué? Porque podría ser un escenario malo. Podríamos tener una crisis económica, por ejemplo, la pandemia o la crisis del 99 acá en Colombia. Entonces ahí las cosas se van al piso. Se contrata mucha menos gente y la gente pierde plata. O sea, la gente empieza a ganar menos. ¿Okay? Porque básicamente hay poca demanda de trabajo, entonces se les paga menos a la gente porque básicamente la actividad, la economía está en lo que se dice enfriada. ¿Okay? Pero podría haber otras fuerzas. Podría haber un aumento de la demanda, de la oferta de trabajo, un aumento permanente de la oferta de trabajo, entonces eso deprime los salarios, ¿okay? Pero sí se contrata más gente. Entonces, eso estos son claros más cosas que no son tan claras que tan buenas son. Porque sí, bajaron los salarios, pero se contrata más, ¿ok? O el otro gran problema puede ser que haya una reducción en la oferta de trabajo, entonces los salarios suben, pero se contrata menos gente. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, es el miedo que tiene hoy en día China. China tiene miedo que sus trabajadores quieran trabajar cada vez menos. Si los trabajadores quieren trabajar menos, eso significa que los salarios suben. Si los salarios suben en China, China pierde competitividad, entonces ya no es tan competitiva como con el resto del planeta. Porque esa es la ventaja que tiene China. China tiene la ventaja de tener muchos trabajadores y muy económicos en general, comparado con el resto del planeta. Pero si se pasa a lo otro, eso ya no es tan cierto. ¿Okay? Entonces hay que pensar, o sea, todo esto que estoy hablando no es solamente una cosa, dos líneas ahí, o sea, esto tiene un montón de cosas, de consecuencias de lo que uno puede esperar a niveles tanto micro, porque esto es muy micro, pero también a niveles macro. ¿Okay? Entonces hay que pensar ese tipo de cosas, hay que conectar. Eso es parte de los exámenes. Los exámenes, yo no le voy a pedir cosas así como tan sencillitas, le voy a preguntar cosas ya conectadas. O sea, no solamente cruzar dos líneas y encontrar los puntitos, porque para eso era introducción a economía. Se supone que ya están un poco más avanzados de eso. Ya deberían poder hacer cosas más avanzadas. Por ejemplo, después vamos a hablar de desempleo. Vamos a hablar acá, pero uno de los grandes problemas que tenemos es desempleo. ¿Okay? El desempleo es considerado uno de los indicadores más importantes sobre el funcionamiento del mercado laboral. A la gente siempre le preocupa, a los políticos especialmente, es que cuando hay mucho desempleo, porque claro, cuando el desempleo sube, la popularidad del político baja un montón, digamos. O sea, lo que siempre quiere el político es que el desempleo sea bajo, ¿okay? Porque eso le sirve. Entonces, ¿cuáles son las dos explicaciones? Hay un montón de explicaciones en economía, pero vamos a hablar de las clásicas y después nos metemos en lo más complejo. La idea es que, por ejemplo, hay una cosa que se llama desempleo estructural, ¿okay? Básicamente que no se corresponde la oferta con la demanda. Eso se llama desempleo estructural. Eso es básicamente que, por ejemplo, los trabajadores no tienen las habilidades que se demandan en el mercado. Por ejemplo. Entonces, hay toda una literatura grande que lo que toma, ya dice, por ejemplo, lo que yo me supuse recién es que la gente es toda homogénea. Entonces, la gente tiene las habilidades que quieren los empleadores y los empleadores buscan las habilidades que tienen los trabajadores. Y eso en la realidad no es tan cierto. En realidad, lo que ocurre en la práctica es que los trabajos, vamos a hablar un poco de eso, es que hay tareas que hay que hacer en el trabajo, que cada trabajo es eso, es un conjunto de tareas, hay que pensarlo así. Y entonces lo que tienen los individuos son habilidades para desempeñar esas tareas que se necesita que haga el trabajador. Si hay está desconectada la habilidad que tiene la persona con, con lo que está demandando, ¿okay? El empleador, entonces ahí lo que eso se llama un problema de mismatch, ¿okay? Descalce. ¿Okay?
Entonces eso se vuelve un desempleo estructural. Porque básicamente el empleador no encuentra empleados y los que están desempleados no consiguen trabajo porque tienen habilidades que no son demandadas. ¿No? Entonces eso es complejo de resolver. Complejo de resolver. Hay otra cosa que en realidad se llama friccional. Este preocupa menos. El estructural sí preocupa. El friccional es básicamente gente que típicamente se atribuye a asimetrías de información. O sea, básicamente que los trabajadores no saben exactamente dónde están las ofertas de trabajo, ni tampoco los empleadores saben exactamente dónde están los trabajadores que él necesita. Eso hoy en día es hasta menor porque está el LinkedIn, el empleo.com, uno tiene contactos y demás. Entonces, esto no preocupa tanto en general. O, por ejemplo, hay gente que simplemente renunció y está buscando un trabajo nuevo. O que simplemente están buscando algo mejor. ¿Okay? O es un empleador que despide a un empleado y está buscando nuevos trabajadores que encajen mejor en su empresa. Entonces, esto es típico. O sea, esto no preocupa tanto. El de estructural sí. La estructural sí. Porque básicamente hay un mismatch, hay un desencuentro entre las dos fuerzas de mercado y eso genera desempleo. ¿Okay? Y la idea es que obviamente eso hace que una economía más real, no una economía competitiva, siempre existan puestos vacantes y personas desempleadas. ¿Mm? O sea, vaya que puestos vacantes, de hecho, eso es difícil de modelar, pues se supone que en general un empleador siempre debería encontrar a un empleado, pero bueno, modelarlo es difícil. Después otra cosa, bueno, entonces está el desempleo, esto es lo clásico, está en todos los libros de texto. Y hay un montón de teorías, con matemáticas más o menos sofisticadas. Lo que es difícil de explicar, honestamente, y está ahí toda una literatura alrededor de esto, que se está volviendo más y más grande, pero está mucho menos en los libros de texto. O sea, de hecho, yo diría casi que ausente en los libros de texto. ¿Está en otros libros? Sí, está en otros libros. Está en los libros de la OIT, el Banco Mundial, el BID, pero en el libro de texto esto uno no lo encuentra. No lo encuentra. Porque es raro. ¿Okay? Para la gente que está en países desarrollados esto es raro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no ha surgido de una teoría económica, sino de algo que pasa en la realidad. ¿Okay? Algo que pasa en la realidad, que precisamente todos los organismos internacionales se fueron dando cuenta que pasaba, y bueno, había que darle algún marco teórico a esto. ¿Okay? Entonces había una cosa que se llaman empresas informales, que son esas pequeñas y sin registros. ¿Okay? Que uno como latino en general uno sabe bien de qué está hablando, digamos. La persona que está vendiendo en la calle, o la persona que arregla cosas en su casa, o que tiene, o hasta uno conoce a algún tío, un primo, algo que vende cosas. ¿Okay? Eso es una empresa informal. ¿Okay? Porque básicamente es persona que está vendiendo, pero no tiene una empresa realmente, no está contratando a nadie. Pero eso es informal, eso es una empresa informal. Y después tenemos lo que se llaman trabajos informales, que básicamente no están típicamente integrados a alguna red de protección social. ¿Okay? Entonces, típicamente, en Colombia al menos, eso es, por ejemplo, gente que no cotiza pensiones. Esa es la definición más clásica. O gente que tiene ingresos laborales por debajo del salario mínimo. También esa es otra definición. Vamos a hablar un montón de las definiciones, pero vamos a ir haciendo hincapié en eso. Pero esto, como les digo, es difícil de encontrar. ¿Okay? Y el trabajo informal típicamente es de baja calidad y tiene nula o poca protección bajo la ley. O sea, casi que las leyes están construidas, tristemente, para omitir la existencia de este tipo de empleo. Es el gran problema que hay. ¿Okay? Y es difícil de resolver. Vamos a hablar todo el tiempo del por qué. ¿Okay? Típicamente, ¿por qué? Porque es una regulación, ¿okay?, que los trabajadores informales no desean o no pueden cumplir. ¿Okay? Y a veces es una cosa de ida y vuelta. El trabajador no puede o no la desea o no puede cumplir, y además el Estado es un poco cómplice en el sentido de que tampoco busca que se le cumpla para que la persona pueda tener algún tipo de trabajo. Entonces es una cosa de doble vía. ¿Okay? De que los trabajadores no quieren estar en la informalidad y el Estado permite la existencia de un empleo informal. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de eso. Hay dos explicaciones típicas a esto. Dos explicaciones típicas. Hoy en día hay un poco más, pero son las dos clásicas que voy a hablar en este punto. Las personas desean trabajar informalmente, o sea, básicamente se considera informalidad voluntaria. Hay gente que quiere ser informal.
¿Okay? La pregunta es, ¿por qué quiere ser informal? Bueno, porque quieren evitar los costos de la formalidad. Porque, por ejemplo, legalizarse o contribuir a la seguridad social lo consideran caro. ¿Okay? Es considerado caro. ¿Okay? Uno lo puede pensar tanto desde el punto de vista de la empresa. Puede ser una empresa que, por ejemplo, conseguir ser registrado, conseguir el permiso de negocio sea muy costoso. Digan, no lo voy a hacer porque es muy caro, prefiero mantenerme chiquito y no entrar en ese costo. O simplemente no quiero contribuir a la seguridad social porque me parece que es muy caro. ¿Okay? Extremadamente caro. Vamos a hablar un poco de eso, que se considera caro, obviamente. Obviamente, por ejemplo, y tampoco valoran los beneficios de la formalidad. Porque es el otro problema, digamos, las personas perfectamente, ustedes pueden pensar el caso típico es pensiones, que las personas digan, no, es que me parece que contribuir a pensiones es tirar la plata. Porque consideran que ese beneficio no lo van a recibir nunca. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Okay? Porque consideran que no vale la pena, es plata tirada. ¿Okay? Porque no lo valoran. ¿Okay? No hay una valoración de eso. ¿Okay? ¿Cómo cambiar eso? Es lo complejo. Y la formalidad puede ser muy rígida. O sea, por ejemplo, una rigidez puede ser la DIAN. O sea, no quiere uno estar bajo el monitoreamiento de la DIAN, sino que uno quiere mantenerse al margen. ¿Okay? Es muy rígido. O las personas pueden estar básicamente porque no tienen, en la informalidad porque no tienen una opción. ¿Okay? O sea, entonces puede ser voluntario o involuntario. Esa es la idea. Entonces puedo estar voluntariamente o involuntariamente en la informalidad. ¿Cuál es el caso típico? Es que trabajadores no se pueden mover a la formalidad así lo deseen. Típicamente es el salario mínimo. Si la condición mínima es obtener el salario mínimo y la persona gana por debajo del mínimo, por definición no puede formalizarse, digamos, porque los ingresos están por debajo del mínimo. O sea, no se puede. O sea, así quiera. ¿Ok? Diferente a la persona que gana por arriba del mínimo y sigue informal. Esa es otra discusión. Pero si el mínimo es 1 millón y la persona gana medio millón, es complicado, digamos, formalizarse. ¿Ok? Medio complicado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el caso típico al que se le atribuye informalidad. Vamos a hablar un montón de otros determinantes de la informalidad a lo largo de la clase. Pero uno de los que ya vengo hablando es el famoso salario mínimo. El famoso salario mínimo. El salario mínimo, desempleo e informalidad. ¿Ok? Entonces, esa es una aplicación directa y sencilla y muy clara del esquema que acabamos de hablar. Entonces, tenemos un salario mínimo que actúa como un piso para los empleadores. Los empleadores, si quieren emplear a un trabajador, no pueden pagar por debajo del mínimo. Esa es la idea de un mínimo. Para que genere problemas o no, depende de dónde se encuentra el salario mínimo. Si el salario mínimo se pone muy abajo, que no es lo usual, pero puede pasar. Si se pone muy abajo, pasa lo que ya había descrito yo recién. A un salario mínimo muy bajo, mucha gente quiere trabajar ese mínimo, hay mucho trabajo, pero poca gente quiere trabajar a ese mínimo, hay presiones hacia la suba y se logra el equilibrio, no hay líos. No hay líos. Ahora el problema es que esto es lo típico que pasa, y ese es el gran miedo, es si se pone muy alto, hay un montón de gente que quiere trabajar ese salario, pero hay pocos puestos laborales. Y el problema que hay es que no hay presiones, porque antes había presiones a la subida. Ahora no hay presiones a la baja. ¿Por qué? Porque el mínimo es, como digo, un mínimo. Entonces, no puede, los empleadores, que son los que están de este lado, no pueden pagar menos. O sea, no se pueden mover a lo largo de su curva. ¿Okay? Ellos tienen que pagar o más o esto. Pero no pueden pagar menos. ¿Ok? Esa es la ley de un mínimo. No pueden pagar menos de ese salario. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la oferta de trabajo es mucho más alta que la demanda, ¿ok?, de trabajadores. Entonces, eso se llama un exceso de oferta de trabajo que hay en el mercado. ¿Okay? Un exceso de oferta. Y típicamente, lo clásico dice que eso debería ser desempleo. ¿Okay? Es el miedo de subir el mínimo. O sea, básicamente la gente se queda esperando ahí a que le llegue algún trabajo que pague al menos el mínimo. ¿Okay? Se quedan esperando y esperando y esperando. Entonces, ese exceso de oferta de trabajo, la explicación, la consecuencia clásica se considera desempleo. La gente se queda esperando. Se queda esperando.
Pero eso es la explicación clásica que típicamente se aplica a países en desarrollo. Por eso le digo que es difícil de encontrar la otra explicación, que es informalidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en países en desarrollo, la gente no se queda esperando. ¿Por qué? Porque típicamente en los países en desarrollo, la gente tiene unos niveles de pobreza mucho más altos. No se pueden permitir estar desempleados. Entonces lo que hace la gente es buscar trabajo en cualquier cosa, así sea por debajo del mínimo. ¿Okay? Entonces lo que hacen es buscar, por ejemplo, ser contratado por alguien por debajo del mínimo o trabajar por cuenta propia. Gente independiente. Gente que busca no estar en relación de dependencia. Obviamente, para que eso pase, típicamente uno tiene que suponer que el Estado no desea o es incapaz de obligar a los empleadores del sector informal, a estos, los empleadores de estos asalariados, a pagar el salario mínimo. ¿Okay? Uno tiene que asumir, y eso no es del todo inexacto, suponer eso en países en desarrollo. En muchos países en desarrollo, ya sea voluntaria o involuntariamente, los estados permiten la existencia de un mercado informal. ¿Okay? Eso pasa muy seguido, vamos a hablar muchas veces de eso. Entonces, el empleo, ¿por qué es importante el empleo informal y a la gente sí le interesa, entre tanto yo? Porque básicamente pues, esta gente no tiene acceso a un montón de otras cosas, digamos, por ejemplo, a la pensión, al auxilio de transporte, a caja de compensación familiar, a primas, a cesantías, a vacaciones, a ARL. Todo eso desaparece. Todo eso desaparece para el trabajador informal. ¿Okay? Todas esas cosas que están en la ley, para el trabajador informal eso no existe. Porque de nuevo, por diseño, la ley no los cubre. ¿Okay? No los cubre. Entonces, ¿cómo lo piensa uno? Uno dice, esto es lo clásico, este es el esquema clásico, pero lo que uno puede suponer perfectamente es que hay un mercado formal y un mercado informal. Hay dos. Entonces, por este lado, la gente dice, no, tengo un acceso a oferta de trabajo acá, no me puedo arriesgar a quedarme desempleado, entonces lo que hago es abandonar este mercado, toda esta gente abandona, estamos suponiendo que todo el mundo se va, hasta que este salario mínimo se vuelve el salario de equilibrio del mercado. Una vez pasa eso, en el mercado informal, que antes tenía este salario, ahora se desplaza para acá porque es toda la gente que se va. Entonces eso lleva a una depresión de los salarios, pero esta gente consigue trabajo. ¿Okay? Solamente que a salarios más bajos. ¿Okay? Entonces esa puede ser, entre tantas explicaciones que uno puede dar, de por qué el mercado formal paga muy bien, mientras que el mercado informal paga muy mal. ¿Ok? Pero porque están divididos, están separados. ¿Ok? Están separados por diseño. ¿Ok? Bueno, ¿cómo resolverlo? Esto es una historia. Vamos a ver, vamos a recurrir muchas veces a esto, pero es como para que vean que estas herramientas de mercado, oferta y demanda, se puede ampliar bastante. ¿Okay? Se puede ampliar un montón, usarlo por un montón de cosas. ¿Okay? Listo, vamos todavía tempranito, pero sí voy a tener tiempo de ver la otra sección. Otra sección no. Lo que voy a mostrar a ustedes son algunas estadísticas. Que dicho sea de paso, esto también es parte del examen. O sea, no es que se sepan exactos los números, pero sí más o menos que no estén hablando en el aire. ¿Okay? Al menos espero eso. Vamos a ver cómo se mide el mercado laboral, porque lo que acabo de estar hablando es toda la teoría, pura teoría. ¿Okay? Pero ¿qué nos dicen los datos? ¿Cómo se mide el tema de los datos? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver, obviamente, por obvias razones, muchas estadísticas de Colombia. ¿Okay? Para que más o menos sepan cómo está el mercado laboral colombiano, cómo ha evolucionado y demás. Entonces, el día que salgan a hablar de mercado laboral, sepan más o menos cómo está. Vamos a ver las estadísticas del DANE y yo he hecho algunos cálculos en base a los datos que da el DANE. El DANE calcula mucho de las estadísticas con la GIH, pero muchas, del mercado laboral específicamente. Entonces de ahí yo tengo todos los microdatos. Si alguien quiere trabajar con los microdatos de la GIH, me avisa, yo ya los tengo procesados y demás. Me avisa, no hace falta.
En eso sí les puedo dar una mano. Los otros microdatos no los tengo, pero los de la GIH sí los tengo y los tengo bien procesados. ¿Okay? Pero si quieren trabajar con la IH, con eso sí les puedo dar una mano. Medir la cantidad de trabajadores en general es fácil, ¿okay? Usando la GIH. Lo que es más difícil, y el Banco de la República, yo me he dado cuenta que hace unos cálculos ahí como más o menos acá algo, es el de vacantes. Vacantes es más difícil, ¿okay? ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, es que a alguna persona ustedes sí le pueden preguntar, usted está buscando trabajo, no lo encuentra, listo, lo cuento como desempleado. Una vacante es un poco raro porque les toca buscar a ustedes empleadores y que ese empleador tenga un puesto de trabajo que no puede llenar. Eso es complejo de medir, ¿ok? Bueno, porque cuánta gente, cuánto tiempo lo está buscando, cuál es el perfil, o sea, es complicado. Entonces ahí típicamente se apela a los avisos clasificados, que hoy en día ya está muy en desuso, creo que se usa un poco, pero ya cada vez menos. En cambio está el Servicio Público de Empleo. Para los que no saben, el Servicio Público de Empleo es una plataforma digital que tiene el Estado colombiano para encontrar precisamente empleados y empleados, gente que está buscando trabajo y empleadores que están buscando trabajadores, ¿ok? Es público. Y de hecho la profesora Paula Herrera estuvo al frente del Servicio Público de Empleo. Obviamente este sí lo conoce todo el mundo, LinkedIn lo conoce todo el mundo, espero, ¿ok? Vayan armando su LinkedIn para el día que se gradúen, o sea, ya lo más o menos lo tienen armado. O Computrabajo, elempleo.com, todas esas plataformas digitales. De ahí más o menos, pero incluso así es enredado, ¿ok? Enredado, porque de nuevo, sacar qué es una vacante es complejo. En cambio, quién está desempleado, empleado o desempleado es un poco más fácil. Obviamente, la función de oferta, vamos a algunos esfuerzos que la gente hace para tratar de medir la función de oferta, pero eso no es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes tienen típicamente datos de salarios y de trabajo, ¿ok? Pero ustedes no pueden conectar eso y decir, eso es la oferta o es la demanda, ¿ok? Eso sí es de econometría. No sé si les dije yo en econometría. Entonces, lo que les dije yo en econometría, los que tomaron clase conmigo, ¿se han visto eso? Espero que se acuerden. Que ustedes tienen trabajo y salarios. En econometría yo les digo, bueno, Q y P. Acá es oferta de trabajo. Ustedes podrían poner, obviamente, en una base de datos, puntos con estos datos. Pero no es tan sencillo como decir, uy, esto es la oferta. O, uy, esto es la demanda. Alguien llega a hacer eso, tiene 0. ¿Ok? Hay todo un esfuerzo que se hace, que precisamente es tratar de buscar lo que se llaman fluctuaciones exógenas. ¿Para qué? Para tener esto, por ejemplo, y en estos puntitos decir, logré captar la oferta. O ver movimientos así, que uno lo tiene que argumentar. Acá tengo la demanda. Pero no es como una correlación y chau. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque la teoría, eso por eso les digo que está en los datos y está en la teoría. ¿Qué es lo que les está diciendo la teoría a ustedes? Y le acabo de escribir a la teoría, así que no me digan que estoy hablándoles chino básico. Cada una de estas cositas es un equilibrio de mercado. Cada punto es un equilibrio de mercado. Entonces no lo pueden unir y decir eso es oferta o esto es demanda. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno. Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces lo que la gente hace en la práctica es medir o L o W por separado y ve la evolución de las dos variables. Pero no lo une y dice esto es la oferta o esto es la demanda. ¿Ok? Se miden por separado. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de algunas definiciones. Hay una cosa que se llama la población ocupada. La población ocupada. Esas son definiciones ya estadísticas. Que típicamente esto es personas de 15 años más. ¿Puede variar según donde estemos parados? Sí. O sea, eso hay que fijarse si uno, además de Colombia, quiere irse a otro lugar,
esto puede cambiar. Hay otros países, por ejemplo, que tienen, o usted tiene una base internacional, por ejemplo, la OIT tiene una buena base de datos. A veces la gente en vez de 15 años más le pone 15 o a 65 años. Entonces hay que estar prestando atención a este tipo de cosas, ¿okay? A ver cómo están armadas las estadísticas. Que durante el periodo de referencia trabajaron. El periodo de referencia es típicamente cuando se hizo la encuesta. Cuando se hace la encuesta típicamente de hogares. Que trabajan al menos una hora remunerada, no trabajaron en la semana de referencia, pero tienen un trabajo o trabajaron sin remuneración. Tenemos la fuerza de trabajo, que son las personas que están en edad de trabajar y trabajan o están desocupados. O sea, eso es ocupados más desocupados y están disponibles. Tenemos la población en edad de trabajar, que es esta precisamente, la PET. Y lo tenemos, el primer indicador que la gente le presta atención es lo que se llama la tasa global de participación. ¿Qué es la tasa global de participación? Es el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa en el mercado laboral. O sea, es esa fuerza de trabajo sobre la población en edad de trabajar. Entonces, básicamente, como el potencial de la gente que puede trabajar en la economía. ¿Okay? ¿Por qué? Y esto es la tasa global de participación y después uno lo que se llama, no lo voy a mencionar acá porque hace parte de otros estudios, pero también es importante el contrario a esto, la gente que no está en condiciones de trabajar. Entonces, esa es la gente que es o menor de edad o gente que está pensionada. Esa medición sí es importante por dos razones. Porque, número uno, si con el ejemplo que está pasando ahora, la tasa de natalidad baja un montón, eso genera unos serios problemas a futuro en términos de contribución, fuerza laboral y demás. Pero también, si hay muchos pensionados hoy, toda esta gente que está trabajando, ¿ok?, tiene que aportar para que se le pueda pagar a los pensionados. Típicamente porque los pensionados, la mayoría de los sistemas pensionales no dependen de los ahorros de la gente que haya hecho a lo largo de su vida laboral, sino que dependen de fuentes públicas. ¿Okay? Entonces, si hay muchos pensionados, bueno, eso genera crisis fiscales. ¿Se dan cuenta que todo esto está conectado con todo? ¿Okay? Entonces, vamos a ir hablando muchas veces de otros problemas que van surgiendo acá. ¿Okay? Esto está muy estandarizado y uno lo puede medir a nivel internacional, no hay problema. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de Colombia. Esta es la población total, ¿okay?, en base a proyecciones de censo. Esto que tengo acá es la población en edad de trabajar y esto es obviamente la fuerza de trabajo. ¿Okay? Es la suma de los empleados menos de los desempleados. Obviamente esto va creciendo, con excepción de, lógicamente, la pandemia, que fue la última gran crisis. Entonces tengo la población, el porcentaje de la población en edad de trabajar va creciendo, eso no es muy complicado, pero la gente le presta, como les digo, mucha atención a la tasa global de participación. ¿Y qué es lo que uno ve en el caso de Colombia? Acá estoy parado en el 2007, ¿no?, que es donde puedo hacer cálculos con los microdatos. Esto llegó a un pico allá por 2012 más o menos, como en 2012. Llegó un pico y desde ese momento, eso viene... Acá tocó un pozo en la pandemia, pero desde entonces está muy estancada la tasa global de participación. ¿Okay? Está súper estancada. O sea, está en lo mismo que estaba allá por el 2007. Entonces, la tasa global de participación sí debería ser no es tema de discusión porque mucha gente no la entiende. La gente entiende el desempleo, pero no entiende sobre la tasa global de participación. Hoy estancadito de hace bastante. ¿Okay? De por lo menos los últimos 1, 2, 3, 4 años. Esto llega hasta 2025. ¿Okay? Creo que estos no son datos míos, son datos del DANE. ¿Okay? Los cálculos. Ahora, ¿cómo se ve la tasa global de participación de Colombia versus otros países en el espacio de 10 años? Porque no tengo datos de 2025 para otros países, para 2024 sí. Estos son datos en base a la OIT. Entonces, si se dan cuenta, en todos lados ha caído la tasa global de participación. Hay mucha menos gente o empleada o buscando empleo, ¿okay?, como porcentaje de la población en edad de trabajar. Y ha bajado en Colombia desde el 67% al 64%. Pero sigue siendo relativamente alta. Alta era acá, alta era aquí, pero en otros lugares ha bajado mucho más. Fíjense, por ejemplo, en Argentina, o en Costa Rica o en Argentina ha bajado mucho más. ¿Okay? Entonces, está como justo ahí en el punto medio, o sea, hoy en día. Hoy en día está como en el punto medio respecto de otros países. Eso es como para que tengan una idea de cuando uno dice alto o bajo, uno está diciendo alto o bajo respecto a qué. ¿Okay? No es alto o bajo así en el aire. ¿Okay? Respecto a la región.
Acá fíjense que son todos países de Latinoamérica. No estoy comparando contra bichos raros, ¿ok? Son todos vecinos de Colombia. ¿Cómo se mide el desempleo? ¿Cómo se mide el desempleo? Esta la gente sí le presta un montón de atención. Entonces hay una población desocupada, que es la gente que está sin empleo, o que están buscando empleo y están disponibles para trabajar. Obviamente la gente que está de vacaciones, sí, no se contabiliza como desempleada porque va a conseguir, tiene un trabajo, y las personas tienen que estar haciendo algo. Si la persona no está haciendo nada para buscar trabajo, o si le ofrecen un trabajo, no lo tomaría, entonces no se contabiliza. Eso es gente inactiva. ¿Okay? Porque se tiene que decir en la encuesta, tiene que decir, si me ofrecen un empleo, lo tomo. ¿Okay? Entonces hay que entender todas esas definiciones a la hora de medir desempleo cuando uno usa los microdatos. ¿Okay? Entonces la tasa de desocupación es la relación entre los desocupados sobre la fuerza de trabajo. ¿Okay? Esa es la tasa de desempleo y esa es la que sí se le hace mucho más monitoreamiento. ¿Okay? Y las otras que yo había hablado de desempleo estructural o friccional, eso no está tan estandarizado. Si ustedes van a querer medir eso a nivel internacional, van a tener suerte diversa. Porque estructural y friccional es muy difícil de medir. Acá lo que ustedes están midiendo es en total quienes están desempleados y chao. No están distinguiendo entre estructural y friccional. Medir eso es difícil. Medir esos dos es difícil. O sea, como que conceptualmente uno lo puede pensar, pero medirlo es complejo. ¿Cuál es la tasa de desempleo de Colombia? Entonces, veamos la tasa de la población ocupada. ¿Okay? Es esta. Esto es poblaciones. Esto es en miles de personas. ¿Okay? ¿Y qué tenemos acá? Esto es la población desocupada, que obviamente está estancadita, tuvo un pico y después empezó a bajar. Esto es el 2 totales. Típicamente a la gente le importan los porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de tasa de desocupación? Entonces, ustedes se fijan, más o menos, y acá está 100 porcentajes, fíjense, durante bastante tiempo estuvo como en un 11, alrededor de, porque esto tiene estacionalidad, estuvo alrededor de como del 11%, y de hecho hubo picos de allá del 13%, o sea, hay épocas donde hay más desempleo. Después se logró bajar bastante, como hasta por acá, allá por el 2015-16, ¿okay? Eso es todo efecto del boom, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, del boom de los commodities. Después empezó a subir, incluso antes de la pandemia, fíjense que ya venía subiendo, antes de la pandemia venía, y en la pandemia se fue allá al techo, digamos, que bueno, la pandemia fue una crisis completamente inesperada, donde estaba todo el mundo encerrado, y después se desplomó, obviamente, gracias a la recuperación, y ya viene de vuelta hacia abajo. La gran pregunta que viene ahora, porque esto viene hasta el mediados del año pasado, es sobre si esta tasa tan baja es sostenible. Esa es buena pregunta, porque fíjense que acá estaba por acá y se volvió a subir. Entonces está la pregunta de, ¿volverá a subir o no? Bueno, hay que ver. ¿Okay? Esas son las preguntas que se hace a la gente que hace mucha macro. ¿Es alta la tasa de desempleo en Colombia? Sí. Fíjense, en 2014 era del 8,8, que es cuando yo les mostré en la serie que estaba, de hecho, baja la tasa de desempleo en Colombia, pero incluso esa tasa era más alta que todas las tasas de los vecinos. ¿Ok? Entonces, es una tasa alta, o sea, tener una inflación de 2 dígitos es una tasa alta. ¿Ok? Comparado con los vecinos regionales. En cambio, hay otros lugares como Argentina, México, Ecuador, que tienen unas tasas mucho más bajas. Los que están más o menos parecidos a Colombia son, por ejemplo, Chile y Uruguay, ¿okay? Que también tienen tasas relativamente altas de desempleo. Entonces, a la hora de decir alto o bajo, no es que uno esté opinando en el aire, es porque uno tiene en la cabeza estas cifras. ¿Okay? Sí es alto. Más 2 dígitos de desempleo es alto, es considerado alto. ¿Okay? Por esto. Siguiente. ¿Cómo se mide? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Informalidad. Bueno, vamos a volver también de vuelta a esto varias veces. Pero hay un montón de definiciones de informalidad. Un montón. Entonces, si se quieren meter en este tema, buenísimo. Yo los apoyo, los puedo ayudar y todo. Pero ojo, que hay un montón de definiciones. Típicamente hay 2 categorías. Lo que se llama sector informal, que es según el tamaño de la empresa, y hay otra cosa que se llama trabajo informal, que típicamente se mide por contribución a la seguridad social. O, por ejemplo, impuestos. ¿Okay? Desde el año 2021, vamos a hablar de esta definición, porque es la que nos compete,
el DANE ha usado una nueva definición que combina ambas que le acabo de hablar. Entonces ellos lo que dicen es, vamos a hablar del sector informal, que son las unidades de mercado que no están registradas en ningún lado, no tienen contabilidad, son pequeña escala, organización rudimentaria, se excluyen entidades del gobierno, obviamente, y las organizaciones sin fines de lucro, y la población ocupada informal. Entonces tienen empleados privados, domésticos que no cotizan a pensiones, y trabajadores por cuenta propia en el sector informal. Entonces hacen una mezcla de las dos cosas. Para hablar de empleo informal o tasa de informalidad. O sea, combinan las dos cosas. Estas son las directivas de la OIT. O sea, no se lo inventó el DANE. ¿Okay? No se lo inventó el DANE. Vamos a hablar después, en el documento de la OIT, cómo la OIT ha hecho todo un trabajo fuerte para tratar de medir adecuadamente informalidad. Trabajadores y familias sin recomendación y personas que no tienen suficiente información y se excluyen a gente que trabaja para el gobierno, por obvias razones. Típicamente la gente que trabaja para el gobierno, empleados públicos y demás, es considerado formal. ¿Okay? Es medio difícil considerar que el gobierno contrate informalmente. ¿Okay? Al menos estadísticamente hablando. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve la tasa de informalidad según el DANE? Según cómo lo están midiendo el DANE desde 2021 para acá, que la tasa de informalidad en general viene cayendo, pero desde al menos, yo le diría, desde 2023, viene más o menos igual. Entonces, con excepción de justo aquí, en general viene muy parecido, está como estancado, honestamente. Hay más formas de medirlo, pero prefiero mostrarles antes que nada la medición del DANE. ¿Es alta? Es alta, vamos a hablar de eso también. Fíjense que estamos hablando que justo salido de la pandemia, la informalidad estaba entre el 60 y el 61%, es un montón de gente. Significa que 6 entre 10 personas estaban trabajando de forma informal. Un montón. ¿Okay? Y incluso en el escenario actual, que son las estadísticas más recientes, está en el 55. O sea, más de la mitad de la gente en Colombia trabaja de forma informal. ¿Ok? O sea, trabajar como formal es un lujo. Como para que lo vayan pensando. ¿Okay? Por ciudades, esto también es bien choqueante. Bogotá tiene una tasa de informalidad del 33. Ah, entonces en Bogotá no es tan grave la cosa. ¿Qué pasa en Riohacha, Cúcuta, Valledupar, Montería? 66, 69%. Ese es el otro gran problema. Que la gente piensa que todo funciona como en Bogotá. Y no. La respuesta a eso es no. ¿Okay? O sea, la desigualdad regional es bien choqueante. ¿Okay? Esto lo muestro a los aspirantes a la carrera y se quedan como... Y sí, eso es lo que está en los datos. No lo estoy inventando yo. Estos son datos del DANE de 2021-2025. ¿Okay? Tasa de informalidad en la región, porque esto es sacado por la OIT, no sacado por mí tampoco. Esta es la tasa de informalidad de Colombia, allá en el 2014. ¿Se ha bajado? Sí, al 56. O sea, en 10 años. En 10 años, usted lo logró bajar de 63 a 56. 10 años. O sea, lo bajó usted menos de 10 puntos. O sea, lo bajó 3, 6, 7 puntos. En 10 años. Y todavía más de la mitad de la gente está trabajando en forma informal. Hay lugares que están peor, hay lugares que están peor, como Ecuador. O Paraguay. Sí. Pero miren lugares como Chile. Chile tiene 27. Ahí es cuando uno dice, ah, sí es alto. Sí, sí es alto. Sí es alto. ¿Ok? Más alto. Ahora bien, dicho eso, vamos a hablar también de ingresos laborales. Porque en la oferta y demanda de trabajo, uno tiene salario, tiene ingresos. Bueno, ¿qué pasa con los ingresos laborales? La medida de actividad, desempleo y empleo, hay mucho consenso, lo van a encontrar un montón y eso está súper homogeneizado. Ingreso no tanto. El ingreso está como más ruidoso. Hay mucha discrepancia sobre cómo ajustar por inflación, la frecuencia, la naturaleza.
La OIT ya está haciendo esfuerzo en ese sentido, pero hay que tomárselo con pinzas. Yo le voy a mostrar solamente algunos cálculos míos y si puedo voy a tratar de conseguir alguna cosita de la OIT, que ya está logrando eso. Pero el DANE no hace estos cálculos. El DANE da los microdatos y deja que uno saque los cálculos. Entonces, ¿cómo se ven los ingresos laborales? Estos son los ingresos laborales por hora ajustados por inflación en Colombia. Y ha habido cierta mejora, sí, ha habido cierta mejora de esto es 2007, esto es 2025. Y ha habido mejoras en algunos otros indicadores. O sea, acá tengo la tasa global de participación, es esto que está acá, pero está estancada. La tasa de desempleo sí ha bajado un poco, no es wow, pero ha mejorado. La tasa de formalidad, como contribución a pensiones, también ha mejorado muy poquito. Esto va en línea con lo que les mostraba recién. Y la fracción con los ingresos laborales que tienen ingresos por arriba del mínimo. Vamos a hablar del salario mínimo enseguida. O sea, ahí está. O sea, como una evolución, pero si uno ve, como le dicen en inglés, el big picture, como muy limitados los avances se ven. Entonces, lo que esperarían que esto suba un montón y que la informalidad y los otros indicadores se vayan al piso. Pero fíjense, hay como un estancamiento, digamos. Ese es el gran problema que tiene Colombia. Crece, evoluciona, pero evoluciona muy lento y muy poco. ¿Okay? Ahora, esto es otra cosa que choquea a la gente. Esto es súper divertido. Va, divertido para el que hace las estadísticas, no para la gente que trabaja así. Esto es 2007. Esta barra azul es la gente que trabaja, es asalariada privada. Fíjense la evolución de esa barra. Pasó de 39 a 45. Ok. Pero sigue siendo 45. O sea, eso significa que el 45 de 100, o sea, 45%, trabajan en relación de dependencia. Pero fíjense, esa gran franja amarilla es la gente que trabaja en forma independiente. Entonces, el mercado laboral colombiano, y fíjense, estamos hablando de 2007 a 2025. ¿Ven grandes diferencias entre qué está en el 2025 respecto a 2007? Está todo medio parecido. Y sumen los dos porcentajes, digamos. Esto les da 37 más 39, o sea, esto es casi el 80%, y acá están con el 90 y tanto, 86%. Eso es el 86% de la gente o está en relación de dependencia o está independiente, ya. El resto está en las otras cosas, sí, pero son poquita gente, digamos. O sea, la gente que está como empleado público o empleado doméstico, cuenta propia. Y te dice, bueno, pero ¿por qué me importa eso? Bueno, importa mucho, porque los ingresos laborales de la gente que está en el sector público son estos. Esta es la gente afortunada. Son los menos. Son los menos. ¿Ok? Esto es empleado público, el naranja. Esos son los más afortunados. Fíjense el resto. Los empleados privados están acá. Hay un enorme salto de los ingresos. ¿Y qué pasa con los cuentas propias? Los cuentas propias están por acá. Ni hablar de los empleados domésticos. Los empleados domésticos están todavía más para abajo. Entonces, sistemáticamente, la gente que tiene empleo, trabaja en relación de dependencia, tiene mejores ingresos. Estos son ingresos laborales por hora. ¿Ok? Para que los números no le suenen tan raros. O sea, por hora, la gente en términos reales gana como 8,000 pesos. Comparado, y esos son los afortunados, porque estos son 8,000 pesos versus 5,000. Es bastante más, si uno lo piensa. ¿No? Y veamos los trabajadores según los ingresos laborales medidos por número de salario mínimo. Ahora que el salario mínimo este año se volvió súper taquillero. Veamos todos los trabajadores, todos los trabajadores. En el 2007, el 51% de la gente ganaba por debajo del mínimo. 51%. A 2025, el 46%. Por eso es cuando la gente le dice, bueno, si usted sube más el mínimo, bueno, a esta gente ese mínimo no les, no que mucho no les ayuda. Y encima hay un montón de gente que está ganando exactamente un mínimo ahora. Un mínimo, solo un mínimo. 14% de todo el mundo gana exactamente un mínimo. Exactamente un mínimo. Ya ganarse más de un mínimo, fíjense estas barras, casi no han cambiado. Arriba. O sea, básicamente hay un poco menos de gente que gana por debajo de un mínimo, pero un montón de gente que cada vez gana más exactamente un mínimo. O sea, lo que están haciendo los empleadores es pagarle a la gente un mínimo, ya, no más.
¿Qué pasa con la gente que está trabajando en forma privada? Claro, sí, bajó. Fíjense, la gente que trabajaba por debajo del mínimo, trabajando en relación de dependencia, bajó de 30% a 23%. Perfecto. Pero la gente que gana un mínimo pasó de 19 a 27%. O sea, más de un cuarto de la gente que trabaja en relación de dependencia gana exactamente un salario mínimo. Esta es la gente que sí va a haber una mejora quizás. Con suerte. Pero el resto, todo igual. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja independiente? ¿La gente que trabaja independiente? Cada vez más son los que ganan por debajo del mínimo. Entonces, eso le está dando la idea de que esta es la gente que se beneficia, y la gente que no se beneficia. Porque ganan por debajo del mínimo, sistemáticamente, y son cada vez más. ¿Ok? Eso es cuando los economistas salen y dicen, no es buena idea subir el mínimo porque tienen en mente este tipo de cosas. O sea, no es casualidad, no es que nos lo inventamos. Es por esto. ¿Ok? Y fíjense, si uno ve el salario mínimo y la posibilidad de cotizar pensiones, sube un montón más, significativamente, si la gente tiene ingresos superiores al mínimo. Lejos. Sobrado. Si la gente gana por debajo del mínimo, la posibilidad de que coticen a pensiones son casi nulas. La barra rosada. O sea, formalidad y ganar por arriba o por debajo del mínimo están súper conectados. O sea, no es invento de uno. Los números le dicen eso a uno. Trabajadores de las empresas, ese gran combate a la gran empresa. Bueno, la gran empresa afortunadamente ha crecido, ¿okay? El porcentaje de gente que trabaja en grandes empresas, pero en general la gente que está en grandes empresas ya está muy bien. Esto es la tasa de formalidad. La gente que trabaja en empresas por lo menos con más de 10 empleados, en general está bastante bien formalizada y de hecho la formalización ha subido a través de los años. Este no es el problema. ¿Qué es esto? La formalidad entre esta gente es el gran problema. Fíjense cómo la gente que trabaja en forma individual, su tasa de formalidad es del 8%, si está en una empresa grande del 98%. Básicamente, si trabajan en una gran empresa, casi con seguridad los van a formalizar. Si trabajan solos, muy difícil. Muy difícil. ¿Okay? Entonces, atacar a la gran empresa no parece la idea más estratégica, digamos. ¿Okay? Porque ya están bien. Y veamos la cosa a través de los porcentajes con ingresos laborales superiores al salario mínimo. Superiores al salario mínimo. En Bogotá, de nuevo, el 73% de la gente gana por arriba del mínimo. 73%. Bogotá. Bogotá. En Cauca, en Nariño, en La Guajira, Sucre, 20%. Alrededor del 20%. Gana por arriba del mínimo. Viceversa. O sea, alrededor del 80% de la gente no alcanza el mínimo en estas regiones. No alcanza el mínimo. Claro, Bogotá sí. Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas. Pero esta es una realidad. Esta es otra realidad. Detrás de esto están las propuestas, por ejemplo, el Banco de la República de tener más mínimos, porque acá el mínimo es una cosa que la gente lo ve lejos. Lejos. ¿Okay? Y veamos lo último, esto me lo saqué yo, de hecho lo agregué ayer, o hoy, no estoy seguro, creo que lo agregué hoy. La variación del salario mínimo. Y con esto les prometo que ya cerramos, porque cerramos con todas las estadísticas. Estas son las variaciones del mínimo desde el 97 hasta el 2026, porque ya sabemos cuánto ha sido el aumento del 2026 a hoy. Estas son las variaciones, lo que se dice nominales. Fíjense que venía en el 21% y hasta llegó hoy en día al 23%. Pregunta, para lo que ya deberían saber algo. ¿Yo debería estudiar solamente las variaciones nominales? No, ¿qué es lo que tengo que ajustar? La inflación. Entonces tengo que pasarme al siguiente. Esto es con variación real, o sea, restando la inflación. Fíjense, entonces sí, acá estaba muy bajito, pero fíjense ya desde acá, cómo va subiendo, subiendo,
subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, y se fue a 18 puntos por arriba de la inflación. 18 puntos por arriba de la inflación, el salario mínimo. Pero otra cosa que yo me inventé, eso no está tan bien, porque en realidad lo que habría que comparar es esto respecto a la inflación del año pasado. Eso es la verdadera cosa. ¿Cuánto lo estoy aumentando respecto de la inflación? Eso lo llamamos variación relativa. Esta es la variación relativa. Acá estuvo súper poquito en los 90, pero fíjense, desde esta época, desde el 2009 más o menos, se empezó a subir, a subir. Esto es ya Santos, esto es Duque, esto es Petro. Un aumento del 350% relativo a la inflación del año pasado. Porque es 18 sobre 5, que fue la inflación del año pasado. Esto es lo que la gente dice, esto es un poquito alto. Si lo ven, a toda la serie, fue alto. ¿Qué consecuencia vaya a tener eso? Buena pregunta. ¿Ok? Entonces tienen ahí para entretenerse. ¿Ok? Llegamos hasta acá por ahí. Vamos a tener para entretenernos todo el semestre con todo esto. Y más. ¿Ok? Listo, llegamos hasta ahí por hoy. Perdón que nos estiramos un poquito más de la cuenta.